Muy buenos días, mi nombre es Ana Sánchez Zuiga, del grupo 12 de la Feria y Torno Matutino. A continuación hablaré acerca de mi kit de objetos subjetivos, una caja de deseo o historia como parte de la actividad 8, y esta dinámica consiste de 5 objetos simbólicos que representen aspectos de mí, ya sea mi subjetividad, básicamente el yo, pero que este no es un yo verdadero u oculto, es un yo que se va formando a través de redes, entornos básicamente, los deseos que me mueven, ¿no? Que realmente me mueve. Historia que no sea solamente una historia colectiva, ¿no? Como pasajes históricos de que ocurrió pandemia, sino que sea más como personal, y a través de esa persona, bueno, de esa historia personal, pues se va a narrar un poquito de micropolítica, ¿no? De ser parte de algo más grande o algo más pequeño. A continuación hablaré del primer objeto, que en este caso es el cuadro del hombre invisible de Bob Esponja. Un pequeño contexto: yo me encontraba en secundaria, estábamos cursando en línea, de repente ya podíamos volver a presenciar y mis amigos se querían juntar en una salida. El asunto era que a mí me dio pena preguntarle a mis padres si podía hacer la salida porque entendía que estábamos como después de pandemia y no quería un regaño por hacer algo irresponsable. El punto es de que no me animé a preguntar, sin embargo mis amigos realizaron la salida y luego me dieron un cuadro. Dato curioso del cuadro, no es que yo sea tan fan de Bob Esponja, sin embargo era como que encajaba en el grupo. Ahí es donde entran, pues, qué representaba en mi historia o en mi identidad, principalmente pues un signo, vamos a decirle, de timidez. También podemos ver cómo es mi personalidad en el sentido de no querer como un regaño incomodar, de que estoy bajo una superioridad en un poquito de micropolítica. También estamos hablando acerca de esos deseos, ¿no? De pertenecer a un grupo, hasta cierto punto validación, también un poco de cómo el miedo frena las cosas. Y en esta historia pues vemos que actúan partes que sería como una historia colectiva, o sea, el hecho de la pandemia, y lo que sería una parte más personal, el cual es el no realizar una salida por ser previo, bueno, después de pandemia. El segundo objeto es el libro de la buena suerte, básicamente un pequeño contexto. Yo de pequeña estaba yendo con mi familia a la macroplaza, luego íbamos a dirigirnos a una librería. En ese entonces mi familia tenía como que eso de creer que era un poco impráctico los libros y estaba mal visto, ¿no? Como que era algo un poco nerd. El problema fue que mi padre decidió ir a la librería, nos llevó a todos, y el punto fue que me enamoré del libro y a pesar de la pena o el contexto que generaba, decidí preguntar por él y que si me lo podían comprar, y accedieron. El asunto aquí que muestra en mi subjetividad, básicamente, el cómo se va más allá mi identidad en vez de lo que como que se espera de mí o lo que es validado en mi grupo, sino que va más allá de lo que realmente disfrute. Se ve el deseo pues de conocimiento, de que en realidad lo que me llamó mucho la atención eran las imágenes, se me hacía muy bonito. Va un deseo de imponerse a pesar de la vergüenza, ¿no? Porque igual me dieron carrilla, pero pude superarlo porque quería obtener algo. Ahí entra como el que me mueve. Luego un poquito de micropolítica, ya que esto era como un acto de libertad, porque yo decidí qué me gustaba y no me importó que se fueran a burlar. El tercer objeto básicamente es un diario, pero en vez de ser como tener más palabras, tiene más imágenes. ¿En qué consiste básicamente esto? Contexto: yo quería tener un diario, sin embargo quería tener privacidad, pero a la vez que algo que podría mostrar, ¿no? Básicamente en mi subjetividad podemos ver en cómo tengo un mundo interior, una versión de mí, pero que desea ser expresada, pero que no todos la conozcan. El punto es que hay un deseo de ser vista claramente por un material gráfico, pero a la vez tener una privacidad. El punto es de que aquí podemos ver un poquito de micropolítica, ya que estoy como resistiéndome al control debido a que no quiero como una invasión a mi privacidad, y eso me genera crear un propio lenguaje. ¿Qué me refiero con esto? A que yo al ver las imágenes yo podía entender qué pasaba y no necesariamente una persona tenía el contexto de ello. El cuarto objeto sería en este caso un documento de Word, el cual expreso como mis sentimientos hacia una persona. El punto de hacer esto era como una etapa de liberación, pero me di cuenta que al escribir no necesariamente ya era necesario enviar ese mensaje, y sin embargo estaba yo más tranquila. ¿A qué me refiero básicamente con esto? A que entra la subjetividad, porque hasta cierto punto yo quería que se viera, o sea, yo quería tener un registro de lo que yo había aprendido, de lo que yo había desarrollado, de lo que yo me estaba despojando. Luego también pues sí había un deseo poquito pues de vulnerabilidad, de curiosidad, poquita contradictorio. Y luego pues básicamente está pues la micropolítica en un acto de que para qué es necesario escribir algo
que no vas a entregar y sin embargo es algo con lo que tú te quedas más conforme y a gusto, hablando un poquito más de mi personalidad, de la cual necesita una introspección. El último objeto que sería en este caso mi cuarto allá en Sonora. Básicamente el contexto es de que cuando estaba estudiando para entrar a la universidad, si quedaba me iba a mudar y quería dejar como una huella, quería dejar una parte de mí en la casa. Y un punto importante es que también me servía para relajarme un poquito. Durante el periodo para saber si había quedado o no, esa fue mi actividad. Entra la subjetividad, ya que pues sí me contuve bastante y fui muy disciplinada para poder disfrutar un poquito después del beneficio. Entra ahí el deseo, que incluso cuando no tenía tiempo pues sí quería hacer algo distinto, quería desahogarme. Y luego entra un poquito de micropolítica porque no pedí permiso, nomás pinté y mi mamá me dijo, Dana, ¿qué estás haciendo? Le dije, ¿va a quedar bien? Porque es un árbol de cerezo, pues ligeramente nomás pinté un tronco negro y obviamente se iba a ver raro. Y ya. Y pues en mi historia simboliza un paso a otra etapa y es un poquito como una promesa interna que yo tengo porque cada vez que voy a la casa de mi mamá vuelvo a pintarle los pedacitos que van completando.